Tenemos un invitado muy especial, entonces le vamos a dar la entrada y agradecerle en primera mano que haya tenido esta amabilidad, ya que bueno, tiene una gran agenda y siempre está ocupado, trabaja mucho, porque bueno, él de profesión es médico, es un médico argentino que tiene residencia permanente en España, pero también digamos, su actividad laboral como médico tradicional que se dedica a la parte oncológica pediátrica también está en la modalidad de Médicos Sin Fronteras, entonces viaja por distintos lugares del mundo, por eso tiene una agenda tan cargada. De hecho, me acabo de comunicar antes con él y me está contando básicamente que dentro de un mes se va oportunamente a recorrer en varios lugares de América Latina. Tiene más de 800 pacientes para atender ahora con metástasis de cáncer. Son todos niños, entonces bueno, es un trabajo muy importante el que hace. También está la Cruz Roja. Bueno, vamos a darle la entrada al doctor Martín Azanza Pellegrino. Así que bueno, Buenas Hola, tardes, buenas Martín. tardes y buenos días a todo el equipo de bioneuroterapia y de la certificación. Mi agradecimiento para con vosotros, para con el tutor, para con la persona que me invitó al curso y mi saludo fraterno a todos los compañeros, a los que se van incorporando y a los que desde inicio están en el grupo este maravilloso de personas que buscamos respuestas, ¿no es cierto?, a ciertas inquietudes personales o profesionales. Y bueno, la verdad es que me siento honrado de que me hayáis propuesto una entrevista. Al final yo soy una persona de calle, ¿no es cierto? Hago mi trabajo como cualquiera, ¿no? Como cualquier profesional. Me dedico a lo que me dedico y bueno, intento hacerlo bien, como corresponde, pero el, esta certificación de bioneuroterapia a mí me resultó muy atractiva desde un inicio, porque cuando se me invitó, cuando recibí la información, porque los médicos no solemos estar formados en estas áreas del saber, ¿no es cierto?, donde se aborda al individuo de una manera tan integrativa, tan holística, tan completa y tan compleja. El sistema academicista de la profesión del médico es un sistema prescriptivo en el que trabajamos sobre síntomas, sobre circunstancias de salud y decidimos, digamos, en función de esos síntomas, cuáles son los tratamientos terapéuticos o fármacos, ¿verdad?, que son acordes a la sintomatología del paciente o al cuadro de salud que presenta. Pero claro, al final no desconocemos, muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos una corriente de medicina humanista, no desconocemos que el ser humano es muchísimo más que lo que manifiesta. Es decir, es su historia, es su transgeneracional, es su emoción, es su sistema de creencias, son sus pensamientos los que condicionan de una manera u otra la salud. Y bueno, y yo encontré en esta certificación que vosotros ofrecéis todas las herramientas que había buscado por separado y que por una cuestión de tiempo no podía asumir, porque digo, no me puedo formar por ejemplo, en biodecodificación biológica y por otro lado querer aprender a hacer un genosociograma y por otro lado hacer enneagramas y por otro conocer herramientas de hipnosis, porque necesito 3, 4 años más y bueno, las características de mi agenda no me permiten, digamos, esa estructura de tiempo, ¿no es cierto? Y ustedes ofrecieron para mí algo maravilloso, que es decir, mira, están todas estas disciplinas que pueden complementar el saber de un profesional o inclusive brindar una herramienta a quien no tenga una profesión en el sistema sanitario para que se desarrolle en este área, ¿no? Y decir, las hemos nucleado todas, Martín, te damos toda la información, la vamos a concretar en unos módulos, pero acá tenés toda la bibliografía para que repases, revises o releas o leas por primera vez todo aquello que te puede ser útil para un médico, yo estoy con muchas ganas de continuar avanzando con el aprendizaje con ustedes, que son grandes maestros. Cada uno de mis compañeros es un gran maestro, porque con cada conversación o cada vez que leo el WhatsApp digo, Jolines, qué lindo que es ser ignorante, ¿verdad? Cuántas cosas que hay para aprender cuando uno tiene esa apertura. Entonces digo, una vez que termine esta certificación con vosotros, casi doy por sentado que se lo voy a recomendar a muchos de mis colegas, porque los médicos necesitamos tener una visión humanista de nuestro trabajo. Somos personas ayudando a personas. No podemos ser empleados fieles de la industria farmacéutica. Ese no es nuestro cometido profesional.
qué bueno Martín, todo lo que has compartido en un ratito. Me encanta porque tenés tanta sabiduría y a la vez una mente tan abierta de poder integrar lo que es la medicina tradicional o alopática con estos saberes. Pero vos tenés especialmente una historia de vida que quiero que compartas. ¿Por qué vos tenés esta mente tan abierta y con esta posibilidad? Porque no es normal en el mundo de la medicina que los médicos, sobre todo por ahí, tienen la enfermedad de la broncemia, donde se suben a un estandarte y creen que se saben todo, ¿no? Y entender esto que vos estás diciendo, podemos comprender desde la experiencia que no podemos abarcar todo el conocimiento y sabiduría del mundo y que existen otras herramientas que nosotros no tenemos. Entonces, esto es maravilloso. Mira, bueno, miren, yo soy hijo y nieto de médicos naturistas, de médicos rurales. Y mi abuelo era médico de comunidades rurales en la provincia de Entre Ríos, que es de donde viene mi papá. Mi papá nació en una aldea vasca, que está entre Victoria y Nogoyá. La aldea se llama Aranguren, pequeñita. Es pequeña ahora, imagínate, hace, hace 60 años o 70, ¿no? Y bueno, mi papá fue médico de comunidades aborígenes de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, y yo de pequeño acompañaba a papá y a mi abuelo a trabajar, ¿no? A las áreas donde ellos tenían que desarrollar su trabajo, iba yo también con ellos, un poquito como el pequeño alumno, ¿verdad? Tenía 3 o 4 años, mi papá me daba un bloc de notas y un lápiz, ¿no? Para que yo dibujara bueno, o expresara de la manera que fuere lo que estaba viendo, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, cuando papá hablaba con alguien o el abuelo hablaba con alguien que por ejemplo, un jefe de orden tribal, ¿no es cierto? Un cacique de tribu, alguien que tenía conocimientos de los saberes de la comunidad y de cómo aplicarlos. Entonces papá me decía, bueno, mira, anotá esta planta, escribí tal nombre que sirve para tal cosa. Yo lo hacía con las herramientas que yo tenía, ¿verdad? Tuve que enseñarme a leer un poquito rápido, ¿no es cierto? Y a escribir un poco rápido porque de alguna manera eh, el querer compartir con ellos exigía que yo también hiciera algo, ¿no? Y bueno, a mi manera iba escribiendo, dibujando o identificando visualmente la especie vegetal, arbórea o hortofrutícola que servía para alguna patología en concreto, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo cuando era pequeño que habíamos ido a asistir, bueno, mi papá y mi abuelo habían ido a asistir a, un, a una persona, un integrante de una comunidad que tenía una fractura expuesta de tibia y peroné. Claro, necesitaba una intervención del tipo quirúrgica y no había elementos, vivían en la isla, ¿no? No había herramientas para poder desplazarlo desde la isla hasta la ciudad de Santa Fe, donde se le iba a intervenir. Entonces viajamos con una balsa que estaba medicalizada, una balsa de ganado que mi padre tenía, pero que la había medicalizado, la había transformado, digamos, ¿cierto? Y entonces podíamos dar servicios del tipo clínicos en la balsa. No era un quirófano, pero bueno, teníamos bastantes herramientas para trabajar. Entonces mi papá dijo, tenemos que buscar una planta que se llama consuela, me acuerdo, que es una planta que es útil para ayudar al cierre de fracturas, ¿no es cierto? O a la recuperación cuando hay un traumatismo del tipo óseo, como en este caso, una fractura expuesta. Bueno, entonces yo le pregunté a uno de los aborígenes dónde estaba la consuela y me indicó, ¿no? Qué planta era. Y bueno, y era una forma de ir aprendiendo, ¿no es cierto? Cuando yo estudié medicina, me di cuenta que nos enamoramos de la novia equivocada, que queremos ayudar a la gente y es una novia que solo te dice, dale este fármaco y para tal síntoma es esto, y al final alimentamos a un sistema expurio de puertas giratorias en las que se benefician los grandes grupos farmacéuticos y los médicos también, pero en detrimento de la salud del paciente. Y yo dije, bueno, me va a servir a mí la herramienta como a nivel legal para poder ejercitar la profesión, pero yo necesito desarrollarme en mi visión de la medicina. Y mi visión es humanista, es integrativa y defiende los valores de la medicina orgánica, de la medicina naturopática y de la medicina más ancestral. Y bueno, y hace muchos años me dedico a trabajar en ese umbral, ¿no es cierto?, de transmutación y de trascendencia, en la que muchos niños nos dejan en este plano para continuar su progresión álmica en otros, o bien asistimos a sus recuperaciones porque encontramos una respuesta biológica celular que nos permita trabajar sobre la remisión del proceso oncológico que les aqueja. En nuestro caso tenemos unos 12.850 casos de recuperaciones. Yo siempre digo que es porque
Dios ha hecho esos 12.850 milagros, ¿no? Y justo estábamos en el medio. Mi trabajo es estar en el medio entre el milagro de Dios y mi paciente. A eso me dedico yo. A mí cuando me dicen, ¿usted es médico especialista en qué? En estar en el medio. Es a lo que me dedico, me he especializado en eso. Por eso estoy tantas veces en el medio. Si yo no le he sanado el cáncer a nadie, ¿no? Cuando vienen los padres y me dicen, doctor, le debo la vida de mi hijo, ¿no? Usted a mí no me debe nada. Ríndale pleitesías y honores a Dios si es que cree en Él, o a lo que sea que usted crea, a las fuerzas del universo, a las fuerzas de la naturaleza. Agradézcale a su hijo o agradezca a sí mismo. Yo hice mi trabajo y, y, y le honra a usted venir a saludarme simplemente. Yo acudo igual que acudo a los fallecimientos de los niños, también acudo a sus cumpleaños y a sus bautismos, porque formo parte de muchas de esas familias que pasan de alguna manera, por mis instrumentos, ¿no es cierto? O por esta forma que yo tengo de canalizar los milagros a través de mi conocimiento. Dios hace el milagro, uno pues adquirió una experiencia profesional. En mi caso, creo que mi experiencia profesional se empezó a forjar a los 3 años cuando acompañaba a mi papá y a mi abuelo. Y que bueno, que terminé de rematarla, si se quiere, en el aspecto académico cuando estudié en la universidad, ¿verdad? Yo tenía una inquietud que la quiero compartir. Una vez me planteé, cuando tenía 18 años, ¿no? Cuando terminé el secundario, digo, a ver, ¿cómo puedo entender yo la salud de una manera integrativa e integral? Dije, bueno, tengo que aprender un circuito. Dije, tengo que aprender qué es un alimento y por qué es importante, cómo se procesa, cómo incide en el cuerpo y cómo se expresa. Entonces yo hice, digamos, una formación universitaria, me inicié en agronomía, cuando la finalicé estudié nutrición, luego estudié bromatología, luego estudié medicina y por último me especialicé en genética y en epigenética. Para cerrarle el círculo, no soy más conocedor, ni soy ningún fuera de serie, no soy ningún fenómeno en nada. Yo no soy fenómeno en nada, yo soy aplicado en las cosas y organizado. Quería cerrar mi círculo y dije, la mejor manera de cerrarlo es de esa manera. Pero cuando creí que estaba cerrado dije, me falta de todo. Me falta la biodescodificación biológica, me falta la parte del conocimiento del transgeneracional de la persona, me faltan herramientas para poder entender al ser olvidándome del estar. Y bueno, y todo eso es lo que me animó a iniciarme en esta andadura académica, ¿no? Con todos ustedes, y la estoy disfrutando muchísimo a pesar de mi escasez de recursos de tiempo, ¿no? Que es un poco mi hándicap. Pero la estoy disfrutando mucho de mis compañeros, de los trabajos que hacemos, de lo que se nos enseña y de cómo se nos enseña. Es decir, ustedes dos no son solamente personas jóvenes y entusiastas, tienen un conocimiento amplio en la materia, estáis dando herramientas que son de enorme valía, ¿no es cierto?, para el desarrollo personal y profesional, y yo creo que en el campo de la salud, lo que estáis otorgándonos, sobre todo a los médicos, que somos muchas veces cerrados, ¿no?, en otras áreas, nos estáis dando justamente esa posibilidad de ser open mind, ¿no? Es decir, señor, deje su vademecum, que la vida es mucho más que la migraña, ¿no? O que la fibromialgia, que hay y ya lo dijo Hammer, ¿no? La medicina germánica lo indica con muchísima precisión. No hay síntoma ni referencia patológica que no esté asociada a una emoción previa, ¿no es cierto? Somos seres emocionales que a veces razonamos. Tal cual. Martín, definitivamente el mundo necesita gente con la humildad que tenés vos. Sería un mundo definitivamente mejor. Quería preguntarte, Martín, bueno, entraste a este tema, ¿no?, de la epigenética y demás. En tu historia, si lo trasladamos a términos actuales, diríamos que has estudiado un montón el hardware y ahora estás como metiéndote más en el software de la mente, las emociones, ¿no?, en el ser humano. Dentro de lo que vos hacés, que me parece súper interesante, y si nos podés contar un poco que tiene que ver con el estudio de la epigenética y demás, que, ¿no?, como entenderlo, hay una parte biológica y dentro de lo que vemos en la formación, como estuviste mencionando, hay otra parte que tiene que ver con pensamientos, con emociones, con familia, que es el contexto que nos rodea. ¿Cómo han sido tus estudios? Sé que podrías decirnos, recitarnos un libro de todo esto, pero
¿Cómo ves vos esta parte de la relación que tiene el ser humano desde la epigenética, si nos las puedes definir un poco, y su relación con el mundo que lo rodea? Muy bien. Bueno, todos conocemos más el concepto de genética, ¿no? Sabemos que tenemos un ADN, ¿no es cierto?, de una doble hebra, que tenemos unos 24.000 genes, que esos genes codifican proteínas, que las proteínas son esas cadenas que tenemos necesarias para las vías metabólicas, ¿no es cierto?, y para mantenernos con vida. A raíz de la genética surgió la inquietud de que si un gen codifica para una proteína, que era lo que en principio la genética clásica nos enseña, tendríamos que tener entonces tantas proteínas como genes. Si tenemos 24.000 genes, tendríamos que tener entonces 24.000 proteínas. Y resultó que no fue así. Empezamos a contar y tenemos 24.000 genes, pero tenemos más de 176.000 proteínas. ¿Qué significa? Que un gen puede codificar la información para una proteína u otra según sus necesidades. Bien, ¿qué marca la necesidad? Su epigenoma. Es decir, ¿qué es la epigenética? Viene etimológicamente del griego. Epi significa por encima, sobre. Sería sobre la genética. Es decir, nos explica todo aquello que es independiente de la secuencia del ADN, pero que tiene que ver con la expresión del mismo. Miren, vamos a hacer un ejemplo en clave musical, porque así se entiende bien. Vamos a suponer que nosotros tres, que estamos aquí en pantalla, fuéramos directores de orquesta, ¿no? Y cualquiera de nuestros compañeros de aquí de bioneuroterapia, de la certificación, viniera con una partitura musical, con la misma partitura para los tres. Vamos a poner como ejemplo Bach, que viniera con aire de Bach, que es una partitura compleja de ejecutar. Nos da la partitura a Paola, a Mariano y a mí, la partitura es la misma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la misma genética, porque la partitura la escribió Bach y inexorablemente es tal cual está escrita. Ahora, cada uno empieza a interpretarla con sus músicos, porque somos directores. ¿A ustedes les parece que vamos a sonar exactamente igual? No, definitivamente no. Cada uno tiene una impronta, ¿no? Ahí está. Y has dicho la palabra clave, además, la impronta. Impronta individual de cada uno, la que tiene que ver con el acervo de conocimiento de cada uno, de la personalidad de cada director, y la impronta, conocimiento, personalidad y manera de ejecutar el instrumento de cada uno de nuestros músicos hará que la partitura, siendo la misma, suene diferente. Entonces, eso explica lo que es epigenética. Es cómo podemos leer la partitura de nuestra vida para que nuestros genes se expresen de una u otra manera, con independencia de la secuencia de nucleótidos. Es decir, no depende de cómo estén distribuidos las bases nucleotídicas en nuestro ADN, ni de nuestras mutaciones, de nuestras elecciones. Depende del factor medioambiental. En este caso, a nivel biológico, esa impronta de la que estamos comentando ahora con el ejemplo sería qué es lo que comes, con qué emociones te estás alimentando, qué es lo que hicieron tus padres, qué es lo que hicieron tus abuelos, qué es lo que hicieron tus bisabuelos, qué traumas hay en la familia, qué memoria se fue programando a nivel celular, que fue heredándose, y a eso se le llama epigenética transgeneracional. Y ese epigenoma nosotros, desde el momento que pasamos por el canal de parto, estamos heredando gran parte de él, desde el momento de la preconcepción inclusive, con las intenciones, ¿no? Lo que ustedes llaman con buen criterio proyecto sentido, ¿verdad? Desde allí, desde la intención de un progenitor de dar vida a su progenie, ya hay un epigenoma que comienza a ser heredable. Entonces, esa es la importancia que tiene. Nos permite valorar y evaluarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, como seres de progresión de la expresión génica. Nosotros, la genética no es determinista. Uno no puede decir yo tengo esta condición de salud porque la heredé porque son realmente, si agarramos el 100% de las enfermedades, las patologías que tienen un marcado carácter o un definido carácter genético no superan el 5%. El otro 95% tiene un carácter epigenético. ¿Por qué? Porque es una combinación de la genética y de los factores medioambientales. No es lo mismo una persona que se alimenta bien que quien no lo hace,
No es lo mismo hacer ejercicio que no hacerlo, no es lo mismo tomar medicamentos que no tomarlos, no es lo mismo vivir estresado que no vivir estresado, no es lo mismo ser feliz que disimular la felicidad. Entonces, en fin, hay tantísimas variables, ¿no es cierto?, psicoemocionales, psicoespirituales y álmicas que tienen que ver con lo que somos, que hace que la epigenética, la biodecodificación biológica, la bioneuroterapia, la psicoeducación y la medicina tengan que ir inexorablemente de la mano si queremos hacer un abordaje humanista de nuestra profesión. Bueno, Martín, Bueno, muchísimas sería la forma gracias de por esto, porque realmente es maravilloso escucharte. Realmente has como congeniado todo lo que nosotros queríamos preguntarte. Muchas de las cosas que íbamos a preguntarte ya las respondiste, sos maravilloso en eso, te admiro. Pero bueno, una de las cosas que dijiste que me llama profundamente la atención, vos tenés un proyecto que tiene que ver con frecuencias, ¿sí? Eso también me gustaría que lo contaras, porque nosotros dentro del módulo de sanación natural vemos todas estas alternativas que vos estuviste nombrando, esta conexión que obviamente es energética, porque todos somos energía, y esto la física cuántica lo marca muy bien, que tiene que ver con dónde estamos vibrando. Entonces, ¿podrías decirnos, mencionarnos respecto a esto, con este conocimiento que has incorporado en tu área de medicina? Sí, nosotros hemos desarrollado yo he desarrollado en parte unos escáneres de bioresonancia fotónica vibracional, en las que estudiamos hebras de cabello de las personas y podemos sacar un perfil de nutrición celular completo y un perfil de contaminantes electromagnéticos completo, es decir, conocer a qué frecuencias la persona está presentando más sensibilidad y por ende mayores desequilibrios, ¿no es cierto?, en su gradiente térmico celular. Si es debido a los teléfonos móviles o al Wi-Fi o al Bluetooth o a las corrientes alternas. Es decir, analizando hebras de cabello podemos conocer a nivel celular qué necesidades vitamínicas, minerales, aminoácidas, de antioxidantes y de proteínas tiene, y también qué contaminantes a nivel electromagnético, químico, por metales pesados o por hidrocarburos le están estresando a nivel metabólico. Sacamos un perfil de disbiosis intestinal para ver si los factores de permeabilidad intestinal son factores que estén acordes a la lógica biológica del organismo, o si hay un desequilibrio bacteriano, vírico, fúngico o por esporas o levaduras. Sacamos un perfil de alimentos que están generando una mala permeabilidad y que deberíamos de evitar para el paciente, y también de aditivos de la industria alimentaria, que son estas sustancias que se le añaden a los alimentos para conferir propiedades que no tenían o para mejorar una existente, ¿no? Desde el campo de vista bromatológico, y para indicarle a nuestro paciente con cuáles tiene que tener cuidado. Entonces, hacemos un estudio muy pormenorizado de lo que es la biología celular del paciente. Y por otro lado, hemos desarrollado con un amigo que es ingeniero, nos juntamos hace unos años, decir, bueno, ¿qué pueden hacer un ingeniero y un médico, no? Pues no tiene que salir algo bueno, y vamos a hacer unas cámaras de regeneración energética celular. Y entonces hemos desarrollado, las hemos presentado recientemente en Barcelona, en una feria con una acogida extraordinariamente buena, gracias a Dios, unas cámaras de regeneración y unas camillas de regeneración energética celular, que lo que hacen es neutralizar el campo de radiaciones que invaden el organismo y volver a polarizar la membrana para que las señales entre las células sean electroquímicamente estables. Y hemos tenido muy buenos resultados y testimonios en reducción del dolor, en reducción de procesos en ansiedad, niños con autismo que han buscado la cámara 2 o 3 veces en la misma jornada vespertina porque querían probarla porque se sentían tranquilos dentro. Le hemos incorporado a nuestra cámara de regeneración unas frecuencias de sanación energética que son las frecuencias de Ian Donaldson, sobre todo la estándar, que es la 432 hercios, que es la frecuencia armónica del alma, del sol, de la naturaleza y de la tierra. Entonces es para, de alguna manera, enraizarnos con lo que somos biológicamente en origen, ¿no? Somos eso, somos agua, somos tierra, somos luz. Y bueno, ahí están el sol, la tierra y el agua como elementos de nuestra naturaleza intrínseca, ¿no? Y bueno, tenemos esta ilusión de desarrollar nuestros dispositivos y nuestras tecnologías biomédicas para brindarle a la humanidad, si se quiere, en esto hay que ser ambicioso, ¿no? Para brindarle a la humanidad herramientas de bienestar y de prevención de enfermedades o de mejoramiento de los cuadros de manera no invasiva
y respetando lo que cualquier médico orgánico respeta, como en mi caso, que es el primum non nocere, que en latín significa primero no hagas daño. Primero no hagas daño. Primero no intoxiques a tu paciente y luego ve lo que puedes hacer, que es justamente lo contrario que hacemos los médicos. Intoxicamos todo lo que podemos y luego trabajamos en función de las consecuencias de la primera medicación que dimos, ¿no? Por eso terminan estando polimedicadas las personas y no resolvemos el problema de origen, porque no hacemos medicina etiopática. O sea, no sabemos cuál es el origen. Lo que tratamos es síntoma sobre síntoma. Es decir, por eso yo digo, la novia equivocada. Esta medicina no le sirve a casi nadie. Esta medicina solo beneficia a la industria farmacéutica, en algunos casos mitiga síntomas, pero nunca trabaja sobre el origen. Entonces, un poco mi propuesta y la de mi equipo y la de mi empresa también, ¿no es cierto? Mi empresa de salud es decir, bueno, ¿y qué pasa si entendemos la medicina de una manera humana para aplicarla como médicos y no de una manera médica para parecer humanos? Totalmente. Y bueno, eso estamos en esa andadura aprendiendo. Que hay una gran diferencia entre curar y sanar, ¿no? Sí, claro. Totalmente. El Bueno, curetaje puede ser hasta de un enfermero, la sanación va desde el alma al cuerpo. nosotros desde ya te felicitamos, te sacaste un 10 en lo que vas yendo de la certificación porque todavía no has completado todo el conocimiento y ya lo estás integrando. Bueno, yo una de mis preguntas iba dirigida a esa, pero quiero darle lugar a mi compañero que te pregunte primero y yo después. Sí, yo tengo una pregunta dentro de tus conocimientos y de tu experiencia, ¿no? De haber trabajado desde un lugar diferente, humano y sobre todo ecológico, podríamos decirlo, con las personas. Y hay ciertos fenómenos en la salud que uno toma como casos de estudio excepcionales y uno va viendo que la existencia de esa persona por las cosas que hace va en contra de toda la medicina y todo lo que nos hicieron creer. Te pongo un ejemplo. La abuela de mi novia. La abuela de mi novia tiene unos 95, 96 años, fuma, bebe alcohol y es capaz de en una tarde arreglarte todo el patio, se agacha, va para allá, para acá, se ríe, abraza, ¿no? Y vos decís, con lo que nos han enseñado de lo que está bien y lo que está mal, uno dice, ¿cómo es posible que esta persona fume lo que fuma, toma lo que toma y ha tenido experiencias de vida, ¿no? También como todo ser humano, o sea, no, yo creo que no hay ningún ser humano que no tenga situaciones difíciles, ¿no? ¿Cómo, o sea, sé que no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero ¿cómo lo ves vos a estos casos de así como está la abuela de mi novia, hay casos de cáncer que uno dice es terminal y remiten, personas que, no sé, viven, por ejemplo, en una montaña en Perú y tienen 100 años y tienen una salud impecable? ¿Cómo ves estos casos desde lo que has aprendido en este tiempo? La respuesta está en la biodecodificación biológica tanto como en la epigenética. Ustedes nos están enseñando en este curso que la codificación se puede, digamos, dirigir factor 4, es decir, 4 generaciones, ¿no? En el transgeneracional. Y en la epigenética pasa lo mismo, hasta 4 generaciones. Es decir, ¿qué significa? Que la abuela tenga unos hábitos insalubres de vida, a priori insalubres, ¿no? No vamos a etiquetarla, no vamos a decir si hace bien o mal las cosas, no nos corresponde juzgarle a nosotros, pero sí que tiene hábitos que a lo mejor no son compatibles con la buena salud. A lo mejor ella orgánicamente y biológicamente no manifiesta ninguna condición adversa, pero eso no significa que no lo vayan a manifestar sus 4 generaciones siguientes, es decir, flaco favor está haciendo al epigenoma transgeneracional con los hábitos que tiene. No lo manifiesta ella, lo que no significa que su nieta o el bisnieto tengan un cáncer de pulmón, por ejemplo, o tengan una hepatitis del tipo cirrósica por los hábitos que está teniendo esta persona de manera inconsciente. Evidentemente ya no lo va a extrapolar, ¿no es cierto?, a generaciones sucesivas. Ella hace lo que hace y mucha gente se justifica en sus malos hábitos diciendo, es que no me ha pasado nada, tengo 90 y pico de años, fumo y bebo y estoy sana y me siento bien. Pero claro, porque uno no tiene normalmente ese pensamiento evolutivo como para pensar en aquello que viene, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar la epigenética, nos dimos cuenta que ahora están presentando obesidad, problemas cardiovasculares y problemas metabólicos los nietos de quienes padecieron, por ejemplo, la hambruna holandesa, cuando el cepo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el nacionalsocialismo, digamos, prohibió la entrada de alimentos a Holanda y
las mujeres que entonces estaban encintas fueron privadas, ¿no es cierto?, de nutrientes básicos como el ácido fólico y la cobalamina en su dieta. Esas personas no desarrollaron una patología, alumbraron, dieron a luz, pero ahora sus nietos tienen síndrome metabólico, esas personas pasaron hambre, tienen una progenie en segunda o tercera generación con obesidad y con problemas metabólicos. Entonces, yo creo, sinceramente, y no sé si respondo a tu pregunta en concreto, pero creo que uno tiene que, en el campo de la evolución humana, tiene que mirar las cosas en perspectiva, ¿no? Soy lo que soy y hago lo que hago, pero eso no significa que no tenga unas consecuencias, porque todo tiene consecuencias, lo que haces bien o lo que haces mal tiene consecuencias en las generaciones que me vienen. Una manera de construir un mundo mejor es justamente corrigiendo esos hábitos que perjudican a las generaciones que nos vienen. Entonces, sin ninguna animosidad de juzgar a quien no tenga esos hábitos, es una invitación a abrir su estado de conciencia, porque somos lo que han hecho los de antes y lo que hacemos para los del futuro. Ese es un poco nuestro propósito biológico, mantener la especie desde las variables de integración. Por eso hay personas que pueden vivir en los Andes, ¿no es cierto?, a altitudes que uno dice, uff, parece que aquí hasta nos daría una hipoxia, ¿no es cierto?, nos asfixiaríamos, viven a miles de metros y viven 90 años. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo adaptado a esa condición atmosférica, ¿verdad? Y esa adaptación es una adaptación ancestral, no se adaptaron ellos, se adaptaron sus generaciones anteriores. Entonces, creo que sería la explicación, Mariano, ¿no?, de por qué algunos organismos reaccionan. En el cáncer pasa igual. ¿Por qué existen los milagros? Porque hay energías que manifiestan esos milagros. Algunos le llamamos Dios, otros le llaman universo, otros le llaman Gaia, otros le llaman la deidad a la que quieran rendir pleitesía o tributo. Pero hay energías. Y esas energías las tenemos también nosotros de manera endógena. Es decir, todos tenemos mecanismos de autorreparación celular, todos tenemos mecanismos de sanación y todos tenemos mecanismos de homeostasis y de equilibrio. El tema es cómo los promovemos. ¿Bebiendo y fumando o no? Exacto. Y ahí está, digamos, la diferencia para mí. Es una gran sabiduría la que acabas de expresar, Martín. Está bueno lo que decís, incluso como pensar una filosofía de vida que ya no escapa a los puntos de vista, o sea, son hechos y datos que uno dice, quizás uno dice, bueno, yo voy a decidir vivir con malestar o con hábitos en contra de la salud, por ponerle un nombre, y no reparamos en las consecuencias, como vos bien dijiste, que le causamos al otro que está abajo, a los costados, arriba, o en la otra parte del mundo. Ya sabemos que el vuelo de una mariposa genera grandes consecuencias, ¿no?, en el otro lado del charco. Entonces me encantó tu respuesta y tu invitación a la reflexión también. Igual, de todas Mira, maneras... a veces vivir con una condición es inevitable, Sí. pero la percepción o la creencia o el pensamiento que se tenga sobre la condición sí que es modificable. A veces el dolor o una situación de salud puede ser inevitable, inexorablemente es la que es y hay que aceptarla. Pero como vos percibas, piensas o crees acerca de eso sí que lo podés modificar. Uno puede vivir con una condición, no necesariamente tiene que vivir con el peso emocional de esa condición. Bueno, en ese caso tenemos un libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton, que él justamente habla de una propia experiencia de regeneración de columna vertebral después de un gran accidente que él tuvo, y lo explica muy bien en la documental GEAL, donde justamente se habla de esto, donde él huye despavorido del hospital y dice, yo voy a regenerar mi propia columna, y es maravilloso leer el libro y escuchar sus argumentos, y tienen que ver con esto que estás diciendo, Martín, del tema de las energías, cuando empezamos a aceptar la responsabilidad que manejamos a nivel energético, porque nosotros tenemos un corazón que se mide en campos electromagnéticos, vos lo sabes mejor que yo, y también tenemos un cerebro, y esas ondas cerebrales también se miden energéticamente. Entonces, si nosotros vamos desde la parte física, biológica del ser humano, entendemos que ese campo se traslada hacia los demás. Desde ahí, desde la parte física, biológica, imagínate con la intencionalidad, la emoción, el pensamiento y las palabras, las acciones. Si cada uno pusiera esa intencionalidad de acrecentar su conciencia y darnos cuenta de esto que estás diciendo vos, de cómo influye la responsabilidad personal que tenemos sobre los demás, cuando nos damos cuenta que nosotros creamos nuestra realidad
con esas creencias que tenemos instaladas y cómo nosotros podemos hacer esto que estás diciendo muy bien explicado vos, entender cómo nuestra transgeneracionalidad, para arriba o para abajo, nosotros influenciamos a los de abajo y cómo los de arriba nos han influenciado a nosotros, ¿no? Es un gran conocimiento y evidentemente ya lo tenés muy incorporado. Mi pregunta era esa, ¿cómo vos veías acrecentado tu, digamos, margen profesional con esta certificación que estabas tomando? Pero bueno, lo has respondido en la anterior pregunta, así que si querés agregar algo más sobre esto, bienvenido sea. Ustedes otorgan también una herramienta dentro del programa de estudio, que es la programación neurolingüística, que tiene que ver con la psicoeducación y con la biodecodificación. La programación neurolingüística es algo fundamental para la preservación de la salud, ¿no? Que es el cometido de cualquier profesional sanitario, preservar la salud, no curar la enfermedad. El cometido es preservar la salud. El buen médico tiene a su paciente sano, no lo tiene medicado para que no le duela lo que ya le dolía. Entonces, esa programación neurolingüística es algo muy personal, se trata de cómo podemos programar nuestras células para darles una memoria de salud, de gratitud, de plenitud, de felicidad, y que ello sea lo que le cuente a su célula de al lado, ¿verdad? Fíjate qué maravillosa que nuestra biología, son 100 trillones de células que hablan el mismo idioma, ¿eh? Las células tienen esa inteligencia innata, hacen lo que le hace bien a una, lo quiere copiar la otra. Y ese es un abordaje que a veces hacemos mal en quienes trabajamos en oncología, ¿no? Que a veces intentamos matar mosquitos a cañonazos. Las células no son buenas ni malas. Las células tienen un comportamiento errático o no lo tienen. Cuando uno dice, hay que invadir el tejido tumoral, hay que matar a todas las células tumorales. Sí, bueno, si la quimioterapia o la radio fueran tan eficaces, pues entonces no habría efectos deleterios, porque solo acabaríamos con lo malo. Lamentablemente no es así. Cada vez que hacemos un tratamiento, pues estamos invadiendo el terreno y estamos, de alguna manera, pues obrando en perjuicio de lo bueno y de lo malo, de lo que se está expresando bien o no. En mi opinión personal, más que atacar lo malo, hay que reeducarlas, porque las células tumorales antes no lo eran. Nosotros no nacemos con células tumorales, las células se vuelven tumorales porque hay una mutación. Todos los cánceres empiezan igual, con una mutación en un gen que origina un promotor para la oncogénesis, ¿no? Y a partir de ahí, un desarrollo tumoral. Es decir, en origen la célula no lo era. Se le dieron unas condiciones medioambientales, en el medio ambiente entra todo, lo nutricional, lo farmacéutico, lo emocional, se le dieron unas condiciones medioambientales para que se desarrolle esa promoción en el oncogen. Pero era una célula que tenía un comportamiento adecuado antes, entonces se trata de reeducarlas a veces, ¿no? Y una forma de reeducar a la célula, más allá de lo que se puede hacer en el terreno de la medicina, que pasa muchas veces por hacer quelaciones intravenosas y, bueno, en fin, tratamientos que pueden ser complejos, una manera sencilla es la programación neurolingüística, es decir, me programo en salud, ¿eh? Me despierto todos los días, me miro al espejo y agradezco a la vida, a Dios o a quien quiera agradecer que estoy sano, que estoy sano. Yo se lo digo a mis pacientes oncológicos. Mírate al espejo todos los días y repítete muchas veces que estás sano, que agradeces haberte curado que ya no tienes tal. Y ellos me miran a veces como diciendo, bueno, ya lo probé todo, voy a hacer lo que dice, porque vengo ya aburrido de todos. Bueno, este por lo menos me dice algo distinto. Bueno, pero hemos conseguido revertir casos de enfermedades metabólicas y de cánceres, no solo con la programación, pero con la programación incluida en nuestros tratamientos. Es decir, que tu célula memorice lo feliz, lo sano, lo pleno y lo coherente que eres. Es muy importante la herramienta, es fundamental. Uno a veces dice, tengo que esperar el milagro. No, el milagro eres tú. El milagro eres tú. Tienes que manifestarte. No, los milagros no vienen de afuera. Y si vienen de afuera, entonces es Dios. Métete en el medio. Si mi trabajo en ese sentido no es complejo, métete en el medio. Entre tu situación de salud y esa energía de sanación. Al final, Dios, o como querramos llamarlo, no es otra cosa que una energía de sanación que vive dentro de ti y que está esperando ese despertar. Y ustedes brindan herramientas para ayudar a ese despertar y para ayudarnos a los profesionales a que de alguna manera acompañemos a nuestro paciente o a nuestro consultante en ese despertar biológico. Y bueno, yo les doy la enhorabuena por eso. Bueno, muchísimas gracias por lo que has compartido y en gracias a ti también agradecemos al universo haberte traído esta certificación
y obviamente a tus ancestros, porque si no hubiese sido por ellos, vos no tendrías esta capacidad de open mind, como bien vos definías, y obviamente de incorporar todos estos conocimientos y hacer tanto bien a la humanidad. Como vos decís, somos todos intermediarios, no somos sanadores, este concepto de soy sanador, no, yo no lo creo, y obviamente lo que hacemos es acompañar a un camino de integración. Entonces, ver a la persona como un ser integral es lo primero, que vos lo manifestaste muy bien, así que desde acá te agradecemos el estar, el compartir, sobre todo tu experiencia de vida, que creo que, como vos decís, el conocimiento viene acompañado en experiencia, si no, no sirve de nada, es hueco, ¿no? Muy agradecido, me siento muy honrado de la invitación, de compartir un tiempo con ustedes. Siempre es bueno que un alumno tenga una charla con sus maestros, que en este caso sois vosotros, y bueno, también me voy habiendo aprendido de vuestras preguntas, habiendo aprendido mucho, y también es una invitación cuando a uno le hacen una pregunta a que también uno busque nuevas respuestas, ¿no? O complemente las respuestas que da, y que siga indagando y que siga trabajando en beneficio de la humanidad, que ese es el propósito y el cometido de vida que tiene un profesional de la salud, ¿no? De la salud, no de la enfermedad. No somos profesionales de la enfermedad, somos profesionales de la salud. Entonces hablemos en esa clave, ¿no? Y vosotros otorgáis herramientas que para mí son importantes, muy importantes, y que no las había valorado antes porque no encontraba quien me las ofreciera comprimidas y amplificables. Es decir, ustedes comprimen el material, pero está amplificado el material. O sea, uno puede leer toda la bibliografía o no leerla, ¿vale? Yo poco a poco la voy leyendo, me interesa, ¿no? Hay libros que ya había leído, como La biología de la creencia de Lipton. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a epigenética es nuestro libro de referencia. Es el padre de la epigenética para nosotros, no es Waddington, ¿no? Que fue un embriólogo que desarrolló el Epigenetic Landscape, pero realmente las bases moleculares de la epigenética la sentó Lipton, ¿no? Y bueno, y algunos somos, que tenemos el honor de conocerle a él, pues somos esos alumnos que, bueno, que se sientan en la primera fila porque quieren tomar buena nota y porque ya tenemos una edad en la que desde la última no vemos. Wow, me das información y se me pone la piel de gallina. Decirme que has estado con Bruce Lipton, persona, qué divino, hermoso, un honor. Y yo me he desarrollado parte de la tecnología con el doctor Carlos Orozco, que es un compañero de Lipton. Qué bueno eso, la verdad. Nosotros permanentemente, obviamente, nos comunicamos con ustedes porque nos gusta saber de su experiencia, y vos tenés una gran experiencia en toda esta área. Sos como un resumen viviente de todo lo que nosotros queríamos justamente integrar en esta técnica. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir todas tus palabras, tu tiempo, sobre todo porque sabemos que tenés una agenda demasiado apretada, así que te agradecemos el doble. Muchas gracias a ustedes, ha sido un verdadero honor estar con ustedes compartiendo este momento. Tenía ilusión porque llegara el día de la charla, que nos costó un poquito organizarla por las diferencias horarias que tenemos y las responsabilidades laborales, pero bueno, estoy a disposición el equipo de certificación de bioneuroterapia y también de mis compañeros, evidentemente, ¿no? Todos hacemos equipo, todos somos bioneuroterapia hoy en esta promoción 2023-2024, y bueno, me brindé con mis compañeras de equipo en el grupo 3 para el trabajo que presentamos, pero estoy a disposición también del resto de compañeros. No interactúo mucho por WhatsApp, pero mi corazón tiene la apertura para recibir a cualquiera desde el abrigo del amor. Sí, totalmente, pero bueno, te haces un huequito para estar, mandás videos, audios, compartís con tus compañeros, y al igual nosotros siempre tenemos esa presencia tuya por más que no puedas estar físicamente. Pero bueno, lo lindo de esto es la integración que hacemos y estos conversatorios que se dan a partir de tu tiempo, además con el resto de tus compañeros que vas a poder después visualizar. Así que bueno, un placer. He perdido un poquito la señal. Bueno, Marian, no sé si Ahí querés sí. decir algo más a Martín o ya lo dejamos liberado. No, bueno, en realidad tengo 50 preguntas más para Martín, pero A mí me pasa lo mismo, lo tenía vamos a dejar liberado. El honor ha sido totalmente nuestro. La verdad, sos una excelente persona, Martín. Llega a kilómetros de distancia tu luz, tu energía, tu bondad, y la verdad que es muy gratificante encontrar gente como vos que sepa tanto, que mantenga la humildad y que brinde su corazón para un propósito altruista.
y encontrar gente así, la verdad que renueva para uno la esperanza, la fe, ¿no? Como decíamos, todos pasamos por momentos difíciles y queremos ayudar, y por ahí nosotros contamos cosas lindas y cosas de éxito, pero también hay cosas que son duras en este tipo de profesiones, ¿no? Que nos topan con la frustración y así como has mencionado, Dios, el creador Gaia, a veces nos dice, acá vas a poder ayudar y acá no vas a poder ayudar y no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, también eso, encontrar gente así que esté digamos, en ese camino, en ese crecimiento, es esperanzador. Así que te agradezco un montón. Sí, Muchas totalmente. gracias. Quedamos comprometidos a tomar unos mates en mi viaje a Argentina y que me haga las otras Sí, 49 preguntas. Sí, 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 por sí, favor, te lo pido. asadito de por medio. Ahí vamos a estar un día completo, mira, hablando. Muchísimas gracias. El nivel de conciencia que tenés es excelente y ese es el nivel de conciencia que nos alienta a seguir compartiendo las experiencias de sanación e integración en las personas que tenemos el placer de conocer. Así que, bueno, ahora sí, quedas liberado, Martín. Enorme placer. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y un beso grande. Abrazo enorme. Chao, Gracias, gracias, chao. Mariano. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo conversatorio. Muchas gracias a Muy todos bien. por la escucha.